Bernardino de Sahagún, en 1499 a 1590, dice que expresa su preocupación que podría generar el culto del Tepeyac, ¿no? Está hablando de la historia, estamos citando esto. Bernardino de Sahagún, en su preocupación, escribe, dice estas cosas. Cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solía hacer muy solemnes sacrificios, y que vienen ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, y los españoles llaman Tepequilla. Ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Esto está hablando del Tepeyac allá en México, la basílica. Está diciendo que había 3 lugares o más donde mucha gente se concentraba, donde mucha gente venía de lejos, es decir, en peregrinación, venían a visitar ese lugar. Eso está diciendo Bernardino Sahagún en su escrito. Dice, uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, y los españoles llaman Tepequilla, ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenía un templo dedicado a la madre de los dioses que llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. En ese lugar, el montecillo, donde los españoles le llamaban Montequilla, en ese lugar, dice Bernardino de Sahagún, dice, allí hacía muchos sacrificios. Ahora de esta diosa venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de 20 lenguas de todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Entonces ese lugar se concentraba mucha gente año tras año para traerle una ofrenda a ese lugar, en un templo dedicado a la madre de los dioses, que esa diosa madre llamada Tonantzin, que quiere decir nuestra madre, dice Bernardino de Sahagún, y que allí en ese lugar se hacían muchos sacrificios, honraban a esta diosa, y venían a ellos de muy, muy lejanas tierras, de más de 20 lenguas de todas estas comarcas de México, traían muchas ofrendas, venían hombres y mujeres y mozos y mozas. Era grande el concurso de gentes de estos días, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Ahora está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llaman Tonantzin. Es decir, en tiempo de Bernardino Sahagún, en ese lugar donde se hacía mucha visita, en ese lugar donde mucha gente venía de peregrinación, diferentes lenguas, diferentes lugares venían, se concentraban en ese lugar, allá en el Tepeyac, donde ese lugar se adoraba una imagen, la Tonantzin, y que en ese lugar los españoles edificaron un templo allí, y en ese lugar, donde la gente venía de peregrinación, ya habían quitado la Tonantzin, habían puesto la manta que fue pintado por el indio Marcos Pariaquino, y la gente venía a visitar a esa diosa Tonantzin, pero los españoles habían movido la piedra, el ídolo, la Tonantzin, la diosa, habían puesto una imagen, ¿no? La imagen pintada por el indio Marcos Pariaquino, la imagen de la Virgen traída de España, y los indios de aquella época, los que venían de diferentes lugares, de peregrinación, venían con esa idea, vamos a visitar a la Tonantzin, aunque estaba ahí la manta pintada, pero ellos tenían en mente, ¿no?, a su diosa. Dice enseguida, era grande el concurso de gente de esos días, todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Dice, y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. También llaman Tonantzin, es decir, en aquellos tiempos la gente que venía de peregrinación, de visitar a la Virgen, la pintada, la tilma que fue pintada, estas personas venían con esa idea, ¿no? Pues nosotros vamos a visitar a nuestra diosa, a nuestra diosa madre, la Tonantzin, aunque lo habían cambiado, habían quitado la Tonantzin, la original, digamos así, ¿no?, en ese ídolo, en esa piedra, y habían puesto la manta que habían cambiado, es lo que hicieron los españoles, quitaron la Tonantzin y pusieron la imagen pintada, ¿no? Y le hicieron creer, desapareció sola y apareció sola, ¿no?, con ese rollo hasta el día de hoy que han creído. De donde ahí nació esta fundación de esta Tonantzin, dice, ¿de dónde haya nacido esta fundación de Tonantzin? No se sabe de cierto. Pero esto sabemos de cierto, que el vocablo significa de su primera imposición de aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debería remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Nuestra Señora, no es Tonantzin, sino a Dios. Y Tonantzin parece que esta invención satánica para paliar
la idolatría bajo la equivocación de este nombre, Tonantzin, viene ahora a visitar a este Tonantzin de muy lejos, tan lejos como antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en partes hay muchas iglesias, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos? En aquellos tiempos ya la iglesia católica que había llegado aquí como parte de la conquista, ¿no? Había donde pasaban, de hecho el libro de Bernardino de Sahagún y otros más escritores, otros cronistas, nos narra muy bien cómo iban conquistando, iban pasando pueblo tras pueblo, conquistando, tumbando iglesias, tumbando templo de los dioses que tenía aquellas épocas, y cuando tumbaban los templos y quitaban y quebraban las imágenes, en esos lugares ellos edificaban una iglesia, quitaban los ídolos de las imágenes, estatuas de aquellas épocas de los mexicanos, y los españoles ponían una imagen, un santo, ¿no? Y era la forma de hacer cristianos a la gente en aquellas épocas. Quitaban una imagen, le ponían otro, ¿no? O sea, otro tipo de idolatría, como lo que hoy han inventado, la hiperdulia, la dulia, ¿no? Todos tipos de cosas que han inventado hoy la Iglesia Católica. Y por eso Bernardino de Sahagún está diciendo, ¿no?, que mucha gente iban a peregrinación, hasta como hoy, está diciendo como hoy en día, y así mucha gente lo hacía anteriormente, iban a visitar a la Tonantzin, pero ya la habían quitado, y la gente seguía teniendo en su corazón, en su mente, ¿no?, de visitar la Tonantzin, aunque ya no estaba la verdadera Tonantzin, ¿no?, habían cambiado por la pintura, la imagen de la Virgen que lo pintaron, ¿no? Entonces vemos cómo Bernardino nos narra estas cosas que habían pasado. Así que en 1555, 1556, lo que dijo Bustamante también, ¿no? Bustamante fue lo que dijo en su preocupación, en su sermón. Aquellas épocas se levanta a predicar y se pusieron todo en contras con él, porque él dijo unas cosas, dijo verdades, ¿no? Él dijo ¿por qué se engañan? ¿Por qué están engañando a la gente? Él dijo que si se trata de apartar de la idolatría a esos indios, ¿por qué están engañando? ¿Por qué le están diciendo? ¿Por qué le hacen creer que la imagen que fue pintada hace milagros? Si la imagen no está haciendo milagro, los milagros vienen de Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Y él dijo, la persona que dijo esto se debe dar 200 azotes, y la persona que vuelva a decir que le dé el doble. La persona que dijo que hace milagro, la imagen que fue pintado por el indio Marcos Espada de Aquino, que le den 100 azotes, y el que vuelva a decir que le den 200 azotes. Eso lo dijo delante del virrey en aquella audiencia, en aquel tiempo, Francisco Bustamante, en 1555. En 1556, en la fiesta de Natividad de la Virgen de María. Eso fue lo que dijo Bustamante en aquellos tiempos, ¿no?, diciendo que la pintura, que la manta, no fue que apareció milagrosamente, como enseña el Nican Mopúa, ¿no? Entonces, el Nican Mopúa, eso fue lo que dijo en aquellos tiempos, que apareció sola. Entonces, la primera mención de la aparición de la Virgen, eso surge en 1649, ¿no? Entonces se encuentra en ese libro, el Nican Mopúa, que está y contiene todo ese cuento, suceso. El autor es Antonio Valeriano, 1649, ¿no? Pero para después, ¿no? Ejemplo, en ese tiempo, 1547, 16 años después de la muerte de Zumárraga, se inventó eso, ¿no? Porque después de que estaba vivo Zumárraga, nadie decía eso. Y Zumárraga, eso fue lo que escribió también. Él dijo que Dios no quiere milagros y apariciones. Lo que Dios quiere son milagro, cambio de vida, es lo que dijo Zumárraga, ¿no? Entonces, en los escritos de Zumárraga no hay nada que haya dicho él que la aparición de la Virgen. Entonces, para 1547, 16 años, se inventa eso, ¿no? Entonces ya dijimos que en 1556 Bustamante se levanta delante del virrey en aquel tiempo, en 1556, el 12 de diciembre, predica y dice que la manta fue pintada por el indio Marcos Espada de Aquino,
Si se trata de apartar a los indios de la idolatría, porque le hacen creer que hace milagro la imagen. Entonces ya vimos Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún, él escribe, él dice que mucha gente venía de tierras lejanas, diferentes lenguas, diferentes lugares de peregrinación, pero ellos gritaban, decían, vamos a visitar a la Tonantzin, nuestra madre, y ya habían quitado la Tonantzin, habían puesto la pintura que pintó el indio Marcos Ipal de Aquino en aquellos tiempos. Entonces, en 1519, la llegada de los españoles, Hernán Cortés traía un estandarte con la imagen de la Virgen en aquellos tiempos de la conquista, ¿no? Entonces, ya dijimos también que en 1649 el Nicanor Púa, donde dice que donde relata las apariciones por Antonio Valeriano. Entonces narra las 3 apariciones, pero lo más raro es que Zumárraga, él dice nada más, ¿no? Dios no quiere milagros, estos tipos de apariciones. Lo que Dios quiere es que suceda milagro en tu corazón. Es lo que dijo Zumárraga en su muerte. Pero después de la muerte de Zumárraga, Fray Alonso, en 1556, Fray Alonso de Muntafur, segundo obispo, en su sermón dijo que la imagen hacía milagro, pero Alonso de Montafur, él nunca dijo, el segundo obispo en aquel tiempo, en 1556, tanto como Zumárraga, nunca dijo él nunca dijo nada de una aparición. Zumárraga muere y no escribió nada de la aparición, no escribió nada, el mundo se enteró muy poco. Entonces en 1649, Nicanor Púa, donde aparece la primera narración, y aparece Juan Dieguito y comienza la historia, ¿no? Pero ya dijimos que en 1531, Hernán Cortés, en 1519, la llegada de los españoles, Hernán Cortés y Colón traía este estandarte. Entonces, en 1531, Hernán Cortés trajo esta imagen en México, ¿no? Entonces, en 1519. Entonces, en 1556, Fray Alonso de Muntafur, el segundo obispo, cuando muere Zumárraga, el segundo obispo comienza, ¿no? Él dice que la manta que fue pintado por el indio Marcos Ipal de Aquino hacía milagro, ¿verdad? Entonces lo que inventa todos tipos de rollo. Pero Bustamante, él se levanta y lo pone en su lugar. Bustamante se levanta y dice, déjase de loco, déjase de payasada. La manta que fue pintado por el indio Marcos Ipal de Aquino no hace milagro. Si se trata de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué engañan? ¿Por qué obligan a los pobres indios que crean que la manta hace milagros? Eso fue lo que dijo Bustamante en su sermón el 8 de septiembre de 1556. Entonces, se trata de apartar a los indios, ¿por qué le engañan que hace milagro? Entonces, en 1548 muere Juan de Zumárraga, y Fray Alonso de Muntafur atribuye milagros a la imagen, a la manta, ¿no? Entonces, Fray Zumárraga, el obispo por aquellos tiempos, ¿no? Entonces, no dijo nada de aparición, no habla nada de aparición. Ya dijimos, hasta 1649 comienza el relato, el primer relato de la aparición de la Virgen, ¿no? El cuento, ¿no? De Juan Dieguito en el monte, andaba marihuano, y que ve una visión, se le aparece un marciano, un verde, ahí algo se aparece en el monte, ¿no? Y él ve visiones, andaba marihuano, andaba pasando ahí en los montes lleno de hierbas, y ve visiones, y que le habla una señora, Juan Dieguito, el hijito más pequeño de mis hijos, ven, mándale, ve a Zumárraga, dile que me haga un templo, y hasta hoy no han creído ese cuento, parecen niños, ¿no? Entonces ve, y Juan Dieguito dice, no, porque mi tío San Bernardino se está muriendo, y no quería, ¿no? Después aparece otra vez, dice, ándale, hijito, el más pequeño, el más hermoso, mi hijito, idólatra, ándale, andas marihuano, ve, dile a Zumárraga que me haga un templo. Y Juan Dieguito va, ¿no? Y le dice, Zumárraga, mira, me encontré con la señora, y me anda diciendo esto, pues pídele una señal, ¿no? Y Juan Dieguito regresa, mira, no me están creyendo por andar marihuano, me están pidiendo una señal, tú dile, hombre, corta una rosa. ¿Cuáles rosas? Tú invéntatelas, ¿no? Entonces lleva la rosa en su tilma, se cae la tilma y las rosas, y aparece la imagen, ¿no? Bueno, es un cuento que se narra en 1649 por el libro Nicanor Púa, donde que significa, aquí narra las cosas, por Antonio Valeriano, que es el autor de ese libro, del Nicanor Púa. Pero ya dijimos, para 1556 nada se decía, 1590
nada se decía estas cosas, ¿no? Cuando muere Zumárraga no dijo nada, hasta cuando viene el segundo obispo, comienza a decir que hacía milagro la manta pintada. Por eso Bustamante no tuvo el temor de decir la manta que fue pintado por el indio Marcos Ipá de Aquino, porque hacen creer a los indios que hace milagro esa manta. Y así, en 1649, donde comienza el engaño más grande, que se apareció solo allá en el Tepeyac, Juan Dieguito, todo ese cuento marihuanada, ¿no? Y así llegó para quedarse hasta el día de hoy, que muchos creen, pero lo más chistoso, ¿no? Lo más chistoso con el tiempo, se investigó si la manta era de origen milagrosa o no, y tanto cuento que nos ha inventado la iglesia católica. Entonces, todo ese tipo de cuentos, vamos a pasar mucho tiempo hablando de eso, ¿no? 1996, el abad Guillermo Schullinger también dijo que Juan Dieguito era un símbolo, que era que no era verdad, no era literal, ¿no? Y así, pero podemos, no es tan importante eso, porque si podemos ver en los escritos, de hecho hay mucha investigación, y la pregunta es que la primera imagen que supuestamente era de origen milagrosa, ¿no? La primera imagen tenía una corona, y la segunda imagen ya no tenía, hoy la imagen de la Virgen no tiene corona. Hay algunos que aparecen por ahí, ¿no? Pero realmente la primera imagen que supuestamente apareció milagrosa, todo ese tipo de rollo. Entonces ellos dicen que esa corona desapareció con el tiempo, pero no es así, o sea, no desapareció, sino que la pintura, como toda pintura, con el tiempo se desgasta, no había tanta pintura buena como hoy en día, tanta tecnología como hoy en día, no había tantas cosas, ¿no? En aquel tiempo, entonces se desgasta y la pintura se estaba desgastando, cayéndose la pintura con el tiempo, la humedad, todo eso. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Comenzaron otra vez a restaurar la pintura, pero fue algo oculto. Y la iglesia, como hasta el día de hoy, ha ocultado muchas cosas porque les beneficia monetariamente. El dinero siempre es el dinero. El dinero puede pisotear a la gente. Con el dinero, la gente no conoce amigos, no conoce familiares. Les vale un comino, les vale gorro si se va a perder la gente o no. Con tal, el dinero, el poder. Y es lo que tiene Roma, poder hasta hoy en día con la gente que se han sometido hacia eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Inventaron el cuento de que desapareció sola la corona que tenía, ¿no? Esa corona, cuando manda el pintor y esos pintores se le olvidó de ponerla, que se estaba desgastando y tenían otra, allá tenían otra guardada, tráigame la otra porque esta se está desgastando. Chin, ¿pero qué creen? Que no tiene corona. Chin, no le pusieron corona a esta pintura. ¿Qué pasó? Porque ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Esta no tiene corona, porque la primera aparición, la primera pintura sí tenía corona y la gente lo conocieron, que sí tenía corona y le dijimos que apareció sola. ¿Sabes qué hicieron? Lo ridículo que hicieron ellos. Ellos hicieron creer a la gente que desapareció sola la corona, obra milagrosa. La corona desapareció por obra de Dios. Qué vergonzoso, ¿no? Pero te das cuenta que eso fue, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Ahorita vamos a ver este documento. Ahí está el documento donde una persona declara, donde dice, no, hombre, déjase de cuento, esta pintura es una pintura chafa. Es una pintura chafa que con el tiempo se va despintando como toda pintura chafa, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer? Pues se tiene que dar retoques otra vez. Y la corona, sale esta gente, un marihuano, ¿qué creen? Desapareció sola. Y como hoy en día la gente católica, feligreses católicos, todos se lo creen a ciega, le creyeron esos locos. Le creyeron, dijeron, ¿desapareció sola? Sí, desapareció sola por obra milagrosa. La corona desapareció. Chin, pues desapareció. Bueno, ni modo, ¿no? Y luego viene la coronación, ¿no? Quiero citarle lo que dijo un obispo. El obispo, es algo corto, ¿no? Más adelante vamos a verlo más largo esto, ¿no? Lo que dijo un obispo, vamos a, acá, el obispo, se me fue, a ver si tenemos acá.
Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas. Este obispo en 1895, cuando escribe su obra, sus dos libros, tomo 1 y tomo 2, esos libros, él narra lo que estaba haciendo la Iglesia Católica en aquellos tiempos, que este hombre era un obispo en Tamaulipas, y cuando dijo una verdad, como siempre la Iglesia Católica, como siempre, persona que se levanta en contra de ellos, aún sus feligreses, lo expulsan, lo persiguen, lo matan. Y en aquel tiempo, el obispo de Tamaulipas, este obispo llamado Eduardo Sánchez Camacho, este hombre fue perseguido por el gobierno de este país, por el gobierno mexicano, fue perseguido por decir una verdad. Y en su persecución fue por un buen tiempo en Estados Unidos, se refugió y regresa y escribe su libro llamado Ecos del Olvido. Eso lo pueden encontrar allá, ¿no? En internet. Pueden encontrar este libro. Es hermoso este libro porque nos narra su historia, ¿no? Con la iglesia, lo que oculta, todo lo que las mentiras de la iglesia católica. Dice en su libro este hombre, Eduardo Camacho, Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, que fue amenazado de muerte en múltiples ocasiones por decir una verdad, para estar en contra de la Virgen de Guadalupe. Entonces, este hombre fue perseguido y fue a refugiarse en el extranjero. Entonces, el obispo dijo, declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da el haber pertenecido a un gremio de obispo que se empeñan de sostener e imponer una cosa falsa a toda luz. Eso fue lo que dijo el obispo Eduardo Sánchez Camacho en 1895, que fue perseguido por el gobierno de este país por decir una verdad, porque la Iglesia Católica siempre va a la mano con lo político, ¿no? En su libro de este hombre, este obispo católico, en su primer tomo, dice: es falso que la madre de Cristo se haya aparecido en el cerro del Tepeyac. Es absolutamente falsa la aparición guadalupana. La pintura que ahí se venera como si fuera obra de los ángeles ha desaparecido y ha sido sustituido por una nueva que el ilustrísimo abad Florentino Plancarte mandó pintar para sustituir aquella otra que estaba casi totalmente destruida. Esto lo que escribe Eduardo Sánchez Camacho, es lo que habla la historia. De hecho, es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que lo que dice este hombre es una verdad, porque hay otras fuentes donde declara también de que la primera pintura se fue quitada y fue puesto otra donde la corona, ¿no? De esta segunda pintura ya no tenía corona, pero porque el otro pintor, la persona pintó una, luego pintaron otra, y esta primera pintura tenía corona, la que presentaron, ¿no? Que dijeron, mira, apareció sola por obra milagrosa con corona. Y la segunda pintura no tenía corona. Entonces, cuando la pintura se estaba desgastándose, quitan la imagen y ponen la otra que no tenía corona. Y la gente, pues, oye, pues le falta corona a esta imagen, ¿qué pasó? Y salieron, ¿no? ¿Qué creen? Desapareció solo la corona, ¿no? Todo con ese cuento. Entonces, lo que dice Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, ustedes lo pueden buscar, ahí, ¿no? Ahí está las evidencias. Le estoy dando las fuentes, ¿no? Ahí está. Entonces, dice este hombre, dice: es falso que la madre de Cristo se haya aparecido en el cerro del Tepeyac. Es absolutamente falsa la aparición guadalupana. La pintura que ahí se veneraba como si fuera obra de los ángeles ha desaparecido, ha sido sustituida por una nueva que el ilustrísimo abad Florentino Plancarte mandó pintar para sustituir aquella otra que estaba casi totalmente destruida. Es vergonzoso imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia y hacerle gastar el miserable producto de su diario día de trabajo en venir a adorar un trapo viejo en el Tepeyac. Era lo que decía este hombre, o sea, no tuvo miedo de decir la verdad a la iglesia que pertenecía. Entonces, el segundo tomo de su libro de este hombre, llamado como Ecos del Olvido, Eduardo Camacho, el obispo de Tamaulipas, por ejemplo, vamos a leer algunas partes. De hecho, si usted lee todo, el libro nos da una buena información, y luego dice que en el segundo tomo, dice,
para un uso cualquiera, está hablando de la pintura, ¿no? Dice, para un uso cualquiera, que he llamado y llamo ahora con toda verdad y propiedad, un trapo viejo. Lo que está diciendo este hombre es para lo que sirve, es decir, lo que está diciendo este hombre es la pintura o la tilma, la manta que está colgada ahí, para lo que sirve, lo que dice, para lo que sirve esta cosa, dice, yo lo veo así, dice este hombre, dice, para un uso cualquiera que yo he llamado y llamo ahora con toda verdad y propiedad un trapo viejo. Y así, ¿no? Tú puedes ver, dice, ¿cómo diría Cabrera? Pintaron ángeles en ese trapo y que algún pintor que hace 9 años borró y trató de borrar el turbante o corona que tenía la mona o muñeca pintada. ¿Es trapo al oído? No sé, lo que está escribiendo, no sé, ¿qué nos quiere acá vernos como tontos o qué? ¿Qué nos quiere ver tontos o qué? Lo que está diciendo este hombre es, lo que está diciendo Eduardo Sánchez Camacho, lo que está diciendo este hombre es, ¿acaso nos quieren ver la cara de tonto los católicos, las autoridades católicos? Si lo que pintaron es un trapo viejo que no sirve, es un trapo viejo que es de uso cualquiera. Entonces, en aquellos tiempos, vamos a verlo más adelante, esto de Eduardo Sánchez Camacho, Bernardino de Sahagún. Bernardino Sahagún, como vimos hace rato también, Bernardino Sahagún, él decía, cerca de los montes hay 3, 4 lugares donde salía a ser muy solemne. Bernardino Sahagún, él escribe, él dice que en ese tiempo de Bernardino, en su tiempo de Bernardino, en 1499 a 1590, ya que supuestamente que la aparición fue en 1530, supuestamente, ¿no? Pero lo que escribe Bernardino Sahagún, él dice que la gente que venían a visitar allá en el Tepeyac, por ejemplo, vamos a leerlo otra vez, dice, cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solía hacer muy solemnes sacrificios, y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, y los españoles llaman Tepequilla, ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenía un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que ahora quiere decir nuestra madre. Allí hacían mucho sacrificio a honra de esta diosa, y venían a ellos de muy tierras lejanas, de muy lejanas tierras, de más de 20 lenguas y de todas las comarcas de México. Traían muchas ofrendas, venían hombres y mujeres, mozos y mozas. Era grande el concurso de gente de esos días, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin, ahora que está edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. También la llaman Tonantzin, tomada ocasión los predicadores de Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llamada Tonantzin. De dónde haya nacido esta fundición, de esta Tonantzin, no se sabe, es cierto. Pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición de aquella Tonantzin antigua. Es cosa que se debería remediar, porque el propio nombre de la Madre Dios, de Nuestra Señora, de Señora Nuestra, no es Tonantzin, sino Dios y Tonantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre Tonantzin, y vienen ahora a visitar a este Tonantzin muy lejos, tan lejos como antes, lo cual devoción también es sospechosa, porque es todas partes, hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ella, y vienen a lejanas tierras, a esta Tonantzin, como antiguamente. Lo que está diciendo, lo que dice acá Bernardino de Sahagún, lo que escribe su libro, es que está diciendo que cuando llegaron los españoles en 1919, Hernán Cortés y Colón trajeron una imagen, la imagen de Guadalupe de España, la de España. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en la conquista? En la conquista, de hecho, hay un libro muy bueno de los historiadores, hay mucho, por ejemplo, hay demasiados libros donde nos narran los cronistas qué estaba pasando en tiempo de la conquista, cuando vinieron a conquistar, todos esos tipos de cosas. Entonces, hay un libro muy bueno, que de Bernardino Sahagún, que nos narra de la conquista, cómo fueron entrando en Yucatán, en Campeche, y todo eso hasta llegar en México, hasta llegar allá en lo que hoy se conoce, ¿no? El centro de México, el histórico. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos venían conquistando, llegaban en los lugares, en los pueblos, tumbaban las imágenes de los llamados así como los indios, que en esa época tenían sus templos dedicados hacia sus imágenes, sus ídolos, Dios tierra, para el Dios sol, todos tipos de Dios tienen ellos. ¿Y qué hacían los españoles? Llegaban los españoles, conquistaban, mataban todo eso, imponían, tumbaban sus templos,
quebraban sus ídolos y ponían una iglesia ahí. Ponían una iglesia y ponían un santo. Es decir, que quitaban una imagen y ponían otra imagen. Quitaban un ídolo y ponían otro ídolo. Era lo que hacían los españoles. Pero lo que está enseñando es que los españoles ya venían con esa idolatría pagana, ¿no? Venían conquistando políticamente y religiosamente. Y de hecho, ahorita vamos a ver más adelante en otra transmisión que vamos a hacer. Vamos a ahondar un poquito sobre esto de la historia. De hecho, es un libro muy bueno que nos narra, nos dice cómo Hernán Cortés y Colón ya venían con el estandarte de la Virgen, pero de España. Entonces, de la conquista, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Llegaron en México, allá en el Montecillo, todo eso donde estaba la Tonalcí. Lo que hicieron ellos para conquistar y engañar a los indios, porque los indios eran necios en aquellos tiempos, no querían dejar su Tonalcí, sus dioses, no querían dejar, y luchaban todo eso hasta que perdieron ahí los emperadores, todo ese tipo de rollo. De hecho, hay mucha historia que vamos a ver más adelante. Entonces los españoles inventaron el cuento, ¿no? De que ya habían conquistado, los mexicanos ya eran conquistados, ya estaban conquistados ya, pero se negaban de someterse a la religión católica romana. Se negaban. Entonces los indios no querían venerar sus santos, no querían venerar sus imágenes. Los indios eran idólatras y tercos, que querían seguir adorando sus piedras, todo eso, y la Tonalcí, que era la mayor diosa de todo aquellos tiempos. Entonces lo que hacen los españoles, inventan algo. Vamos a pintar una pintura. Entonces pintaron la pintura de la primera pintura de la Virgen, ¿no? Que fue pintado por el indio Marcos y Padequino. Entonces, en 1531 es un invento. 1531 no aparece nada, porque esa narración aparece en 1649, la primera narración de la aparición de la Virgen, de Juan Dieguito y San Bernardino, ¿no? Pero para 1556, 1555, nadie decía que había aparecido sola, sino para 1550 todos sabían que la pintura, que la manta era pintada por el indio Marcos y Padequino. Hasta 1649 comienza el cuento, cuando muere Zumárraga, y llega el segundo obispo, Alonso de Montafur. Cuando Alonso de Montafur llega, inventa eso, ¿no? Que la manta hace milagro. Entonces Bustamante, 1556, Bustamante se levanta y dice, no, si se trata de apartar de la idolatría a estos indios, ¿por qué le están engañando? ¿Por qué le obligan a creer que la pintura que fue pintado por el indio Marcos y Padequino, ¿por qué le dicen que hace milagros a la imagen? Entonces, en aquel tiempo se creía que la imagen hacía milagro, pero nunca se decía que se había aparecido sola, sino hasta que muere Zumárraga, el primer obispo, y viene el segundo obispo, donde comienza ese rollo. En 1649 comienza el Nicán Mopúa, el Antonio Valeriano, que narra eso, de que aparece en 1531, todo ese cuento. Pero si te das cuenta, toda esta historia, el engaño de la religión católica es, para someter a los indios en aquella época, tuvieron que hacer a fuerza con muerte, eso, la historia está plasmada, ahí está, ¿no? Vinieron sometiendo, matando gente, era una guerra continua para someterlos, para que los indios se dejaran conquistar políticamente y religiosamente, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían los españoles? Tumbaban sus iglesias, sus templos, donde tenían sus dioses, los indios, y ponían una iglesia, y ponían una imagen ahí, ¿no? Entonces los indios se negaban, y mandaron a pintar la imagen de la Virgen y hacían creer que hacían milagros. Pero le hicieron creer que la Tonalcí que tenía anteriormente en el Tepeyac, por ejemplo, otra vez, como dice acá el obispo Eduardo Camacho, el obispo, vamos a ver otra vez dónde está, por ejemplo, miren lo que dice de hecho, después vamos a ver Torquemada también, de su libro Monarquía Indiana. Vamos a ver lo que habla también, está enseñando muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, acá está. Eduardo Sánchez Camacho, el obispo de Tamaulipas, él dijo esto. O sea, este hombre fue perseguido por el gobierno mexicano
Todo por decir la verdad, por decir, no se hagan el loco, ¿por qué andan engañando a la gente? ¿Por qué le hacen creer que la manta hace milagro, que apareció sola? Ya déjense de cosas, ¿no? Entonces, dice este hombre, él declara algo, él dice, declaro con toda sinceridad, no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da de haber pertenecido en un gremio de obispo que se empeñan a sostener e imponer cosa falsa a toda luz. Es lo que dijo este hombre. Es falso que la madre de Cristo haya aparecido en el cerro del Tepeyac. Es absolutamente falsa la aparición guadalupana. La pintura que se veneraba allí como si fuera obra de los ángeles ha desaparecido. Ha sido sustituida por una nueva, por el ilustrísimo abad florentino Plancarte. Mandó pintar para sustituir aquella otra que estaba casi totalmente destruida. Es vergonzoso imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia, hacerle gastar el miserable producto de su diario día de trabajo en venir a adorar un trapo viejo en el Tepeyac. Esto fue lo que dijo el obispo de Tamaulipas, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Pues fue perseguido por el gobierno mexicano en aquel tiempo. Entonces, él abandonó el país, pero él escribió sus libros para que la gente se dieran cuenta de que fue perseguido y que la creencia, la práctica de la Iglesia Católica, pues es falsa, ¿no? De hecho, no solamente el obispo de Tamaulipas, ¿no? Sino que también Bustamante y otros más, hay mucho donde podemos encontrar información y por ejemplo, vamos a ver, ya para ir finalizando, y ya dijimos, ya vimos que Hernán Cortés y Colón trajeron el estandarte de la imagen de la Virgen de España, y lo que hicieron acá es pintar otra y hacerles creer que apareció sola en 1649, hasta que muere Zumárraga, viene el segundo obispo y hace creer a la gente que hace milagro. Pero Bustamante se levanta y dice, tranquilo, o el segundo obispo, Montafur, tranquilo, no seas idólatra, ¿por qué andas engañando a la gente que la pintura que pintó el indio Marcos Ipadequino, ¿por qué le haces creer a la gente que hace milagro esa cosa, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta que el autor de esa mentira, en 1648 para 1649 fue este hombre llamado Miguel Sánchez, donde comienza la mentira, porque la Virgen que está allá en Guadalajara, de la Virgen que está allá, tenía más gente que la que está acá, que la que tenían ellos acá en el Tepeyac. Como dice este hombre, se me fue el nombre, este hombre que dice él, que los españoles le llaman Montequilla, en ese lugar donde quitaron la Tonantzin y pusieron la manta, ¿no? Entonces, los españoles, era parte de su conquista de dominarlos, hacerlo creer a fuerza de su religión, hasta el día de hoy, gracias a Dios que se libró, ¿no? Pero hay mucha gente ahorita como que estuvieran obligados, sometidos a creer todavía a fuerza a la religión católica, ¿no? Por eso nosotros no tenemos temor de denunciar, decir esto, porque tenemos evidencia, por eso decíamos que la llegada de los españoles en 1919, Hernán Cortés y Colón traían la imagen de la Virgen, pero la de España. Lo que hicieron es engañar a la gente, porque la imagen de Zapopa, la Virgen de Zapopa, tenía más gente, y lo que hicieron es decir, oye, están ganando mucho dinero allá, la de Zapopa, y la de acá nosotros no. Ya sé, vamos a decir vamos a decir a la gente que apareció sola, y la gente, como todo el tiempo creen a ciegas a la Iglesia Católica, pues, y fue lo que pasó, le creyeron a ciegas como hasta el día de hoy, pero otra vez, ¿no? Entonces, en 1548 muere Juan de Zumárraga. Alonso de Montafur atribuye milagros a la imagen, en 1556, Bustamante se levanta y dice, tranquilo, idólatra, no me vengas con ese cuento a engañar a la gente, ¿no? Entonces, había gente que sí tenía valor para decir las cosas, no como los hipócritas o los miedosos, que decir la verdad, ¿no? Aunque se ven. Entonces, el obispo Eduardo Sánchez Camacho, en 1595, él dijo, me da vergüenza de haber pertenecido a un grupo de obispos
de sostener esta mentira. Me da pena, es lo que dijo. Entonces fue perseguido por decir una verdad. Y es por eso, de hecho Juan García Escabaleta, en 1883, un historiador también, dice, católico soy, aunque no bueno, dice, y devoto en cuanto puedo de la Santísima Virgen. Nadie quería quitar esa devoción. La imagen de Guadalupe será siempre la más antigua, devota y respetable de México. Si contra dice, si contra mi intención, dice, por pura ignorancia me hubiese escapado alguna palabra, frase malsonante, desde ahora le doy no por escrita. Entonces, al final de su narración, este hombre, Joaquín García Escabaleta, él dijo, de todo corazón quisiera de todo corazón quisiera yo que no tan honoráfico para nuestra patria, fuera cierto, dice, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Eso fue lo que dijo Joaquín García Escabaleta en 1883. Dijo, oye, no estamos obligados a creer la mentira, dice Escabaleta, dice, no, perdón, dice, y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Lo que está diciendo es, no tenemos derecho de publicar o decir una mentira, ¿no? Entonces, no estaba creyendo que realmente que la Iglesia Católica estaba diciendo la verdad. Entonces, como ya vimos el documento de Bustamante, ¿no? Él dijo eso, de Marcos Ipá de Aquino. Vamos a ver otro, por ejemplo, otros. Hay muchos sermones. Por ejemplo, el sermón de Fray Servando de Teresa de Mier sobre la Virgen de Guadalupe, también él dijo, no, hombre, déjase de cosas, eso no es verdad. Pero hay uno que es el documento de Juan García Escabaleta también. Bueno, es largo este libro, pero es hermoso porque nos va a mostrar este libro, cómo era la conquista, qué fuera lo que pasaba en cada lugar y todo eso, ¿no? Hasta llegar lo que hoy es en México, ¿no? Hasta llegar ahí en la basílica, hasta llegar allá en el Zócalo, la conquista, todo lo que pasó después de la conquista, después que conquistaron, perdieron la batalla los mexicanos, todo por dejarse a algunos, ¿no? Entonces, para conquistar a los para no decirlo sino indio, ¿no? Para conquistar, eso era lo que hacían, imponían, inventaban, y la persona que no creía a sus cosas, pues eran castigados, eran matados a las personas en aquellas épocas. La historia ahí está, de hecho ahí tenemos evidencia suficiente de cómo entraron desde Yucatán, acá, de la conquista, todo eso, cómo entraron ellos. Hay mucha evidencia que la Iglesia Católica no llegó cristianamente a evangelizar a los mexicanos, ¿no? No tanto era evangelizar, conquistar políticamente y aprovechando, ¿no? Pues hay que darle nuestra religión y así, ¿no? Pero en lugar de quitarle a los ídolos, le dieron otro hasta el día de hoy. De hecho, hay mucha información que no vamos a verlo todo hoy, ¿no? Ya nos daremos el tiempo de verlo, pero solamente quería compartir un poco de esto. Rosales, muchas gracias por estar acá, amigo Rosales. Pero sí, la historia de la Virgen, lamentablemente, mis queridos amigos, ¿no? Es un cuento inventado por la Iglesia Católica. Eso cualquier católico que diga que apareció sola, pues tiene que mostrarlo, ¿no? No hay evidencia ya. De hecho, vamos a ver más adelante, tenemos las evidencias que los que fueron parte de restaurar la imagen, ¿no? Y personas que fueron silenciados y todo eso. Y hasta hoy en día, no tienen personas que se levanten en contra de esa iglesia, pues lo que van a hacer como los que fueron perseguidos, ¿no? Por decir una verdad, pues perseguidos y
y no lo crean, entonces, aunque la historia está ahí. Entonces, mucha gente hoy en día tenemos facilidad de investigar. Toda persona que tiene duda y quiere conocer, vayan sencillamente, ya no tenemos que ir a España para ver si es cierto, ¿no? No, ahora es sencillo, abre el internet y búscalo y métete en las informaciones. Ahí está la historia, está plasmada allí, ¿no? Ahí está, de que pues todo esto ha sido obra de la Iglesia Católica con tal de engañar a la gente y tenerlo bajo su poder. Como ya vimos en la siguiente, en la transmisión que terminamos, ya dijimos, ¿no? De que la Iglesia estaba obligando a las personas, ya vimos de eso, ¿no? De la historia, ya vimos que su trabajo era eso, ¿no? De engañar hasta el día de hoy, lamentablemente la gente cae en ese engaño que la Iglesia Católica ponía bajo anatema a las personas, que no se sometiera al Papa, a los que no querían a esa religión, a los que no adoran las imágenes. De hecho, nuestro amigo Rosales le hicimos esta pregunta también. Como buen católico, usted debe de adorar las imágenes y besar las imágenes. Como ya vimos la enseñanza católica, que el que no adora las imágenes, los que no veneran y no adoran, sean anatema. Las personas que no besan a las imágenes es anatema. Las personas que se justifican por la fe es anatema. Las personas que rechazan a la sucesión apostólica es anatema. Las personas que niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía es anatema. Todos estamos bajo anatema por la Iglesia Católica. Y los católicos están bajo anatema por su propia iglesia si no adora y si no besa a las imágenes. Eso dice su documento católico. Eso ya lo vimos, ¿no? Pero lo que quería compartir era esto un poquito acerca de este tema. Y no, mi buen amigo Rosales. Quiero finalizar. Hay una cita acá que quería mostrar. Hay mucha información que no nos va a llevar mucho tiempo pero vamos a finalizar. Acá estamos transmitiendo también en YouTube, que quizás no tenemos muchos suscriptores. Acá estamos comenzando a transmitir, dejando esta información allá. Bueno, ya lo finalizamos ya, ¿no? En YouTube ya lo finalizamos y cerramos, ahí está. Entonces estamos acá en Facebook otra vez. Entonces, para los que creen que la aparición de la Virgen fue verdad, deja decirles que prácticamente no fue verdad esa aparición así que mi amigo Rosales, otras también son cuentos, Lourdes, Fátima, claro, esos son cuentos, esos no fueron apariciones verdaderas. Eso no son apariciones. De hecho, hay sacerdotes católicos que tienen el valor de decir: las imágenes, las vírgenes no se aparecen. O sea, esta persona que es criticada por la misma feligreses católicos, porque no comparte con la misma idea, pero son personas que piensan, son personas que razonan, son personas que tienen el valor de decir: déjense de cuento, las apariciones no es verdad. No es verdad. Pues, o sea, si Dios quiere comunicarte algo, te lo comunica a través del Espíritu Santo o en su palabra. Oye, ¿para qué quieres una aparición de la Virgen bajo un puente, bajo una almohada? De hecho, hace años, estando ya por otras tierras lejanas allá, en aquellos tiempos estaba de moda la aparición de la Virgen en las ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de estos tipos de aparatos que se aparecía. Y lamentablemente, yo trabajando en esas tierras lejanas, pues me tocó la dicha, ¿no? de ver esa aparición en un plato, inclinada a la imagen de la Virgen, ¿no? Y eso como que estaba de moda en aquel lugar. Y pues, ¿y qué creen que pasó? Que yo descubro la imagen, y como estaba en aquellas tierras allá en Estados Unidos, decía: mira, el que le aparece la imagen de la Virgen es buena suerte. ¿No? Y a mí se me pareció en una microonda, cuando abro la microonda y saco el plato que es vidrio, saco el plástico, el vidrio, el plato, pues tenía pues como que una imagen así inclinada, ¿no? Pero no tenía ojos, siempre una silueta ahí. Y todos dijeron: ¡ay, suerte, suerte! Pues por la apuración pues, se me cayó y se quebró.
y recibe tantas maldiciones, ¿no? Pero eso estaba de moda en aquellos tiempos, ¿no? Que la Virgen se aparecía pues en los platos de ahí, y diferentes lugares. Entonces, nuestro amigo Rosales dice, y las obras, y las otras también, sí, exactamente, exactamente, o sea, no hay prueba, son pinturas que han pintado. Sí, sí, no, hombre, es gusto saludarte, Rosales. Yo sé que usted es un buen católico. Usted no besa las imágenes. Cuidado, porque ahí está el documento. El que no besa las imágenes cae en anatema. El que no adora las imágenes está en anatema también. Así, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y bueno, es lo que estamos hablando, mi amigo Rosales, que estás acá. Gracias, ¿no? Estar acá, que para nosotros también es una buena ayuda, porque pues una forma de comunicar esto y esperando que ojalá que piense, ¿no? Y analice si es verdad esas cosas, que ahí está, ¿no? Es innegable la historia, ahí están las cosas, que a veces mucho de nosotros no queremos reconocerlo, ¿no? Quizás por vergüenza, por año que hemos estado involucrados en ese asunto, y muchos prefieren mejor no querer verlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos cerrando, que la aparición de la Virgen es un mito, es un invento de la Iglesia Católica, como todas sus imágenes. ¿Cuál es el fin de ellas? El fin es que la gente se mantenga en la ignorancia, sigan creyendo algo que no ha sucedido. La Iglesia Católica por tiempo es lo que ha hecho, ¿no? Tanto como la historia, ¿no? En el tiempo de la conquista hasta el día de hoy, en cualquier aparición, todas las personas creen a ciegas, ¿no? Aunque gracias a Dios que mucha gente no cree, ¿no? Mucha gente dice, es puro loco. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, de que esa aparición en microondas se apareció simplemente por ser una silueta, le ponen vela, le rezan, ahí está la Virgen y todos tipos de cosas. Y precisamente, ¿no? Por ejemplo, en muchas partes que la conquistan, llegando en Querétaro, los españoles, cuando conquistaron allá y dijeron, es que ahí está la imagen de Santiago, allá arriba, que significa señal que ya déjense indios. Y los indios pues se dejaron en aquellos tiempos y fueron conquistados ya en Querétaro porque vieron una aparición, una imagen del apóstol Santiago y se rindieron, que era una señal de que pues déjense rendir por los españoles. Y así, por esos tipos de engaños, y en cualquier lugar hasta el día de hoy sigue funcionando este engaño, que fue una mente, una máquina, una mente que trabajó bien hasta engañar. Hay que ser inteligentes, ¿no? Hasta hay que ser inteligente para engañar. Y eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. No te creas, no te creas. No es así. Y si son cuentos, se acabará dentro de poco. No te creas. No, eso no dice. La Escritura es lo que dice también. Que los engaños iban a venir. Los engaños iban a venir. Y siguen viniendo los engaños. Y cuando alguien dice, es que la Iglesia Católica es verdad, nunca lo van a destruir. Nadie lo va a destruir en esta vida. Nadie tiene el poder de destruir. Solo Dios se va a encargar de destruirlo en el final. Hoy la Iglesia Católica puede crecer eso y más, doble y triple si quiere. Va a conquistar todo si quiere. Pero no es señal de que es de Dios. Así que los engaños no se van a acabar. De lo contrario, la gente está cegando porque Satanás, su trabajo, allá en Apocalipsis capítulo 12, que Satanás engaña al mundo entero. Es su función engañar a la gente. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dijo el apóstol Pablo, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, el trabajo de Satanás es eso, engañar a través de las religiones, a través de las personas, a través de estatua, de imagen, de monas, de pelucas. Todo eso son obras para ser engañado a las personas, ¿no? Lamentable, mi querido amigo, lamentable, ¿no? En este engaño fuerte que le funcionó, que para engañar hay que ser inteligente, hay que tener una mente maestra, ¿no? Y en este caso los españoles fue lo que hicieron, mandaron a pintar la manta, engañaron a los pobres indios, le quitaron la tonaltzin y le dijeron, esta es la tonaltzin, nuestra madre, la Virgen, la madre de Dios. Y como la tonaltzin era la diosa, la madre diosa, entonces le cambiaron y les funcionó, era la forma de conquistar. Y en aquellos, como ya vimos Bernardino de Sahagún, lo que dice también, lo que dice es que los peregrinaciones ya se hacían en aquel tiempo, pero iban a visitar la tonaltzin, pero como le quitaron la piedra a tonaltzin, le pusieron la manta pintada, pero los indios que lo tenían en el corazón, la mente, iban con esa mentalidad, vamos a visitar nuestra madre, la tonaltzin. Pero ya no es piedra, sino que es una manta, ¿no? Entonces, y la gente hoy, cada peregrinación, es lo mismo. Están imitando, están siguiendo el mismo ejemplo
antes de la conquista, antes de que los españoles llegaran a imponer, a hacer todo su rollo, antes de que llegaran, ellos ya hacían peregrinación allá en el Tepeyac, así como hoy hacen, cada fecha, cada año lo están haciendo, es lo mismo, no más que hoy dicen, vamos a ver nuestra madrecita, la Virgen. No, no, lo hacían en ir a visitar a la Tonantzin, no más que hoy ya no está la Tonantzin, lo cambiaron, sino que ya le pusieron la tilma, la manta pintada. Es un engaño, los engaños no se van a acabar, los engaños no van a acabar, los engaños van a aumentar. Van a aumentar. De hecho, la gente es lo que busca. Lo que dice la Iglesia Católica es verdad. Lo que dice la Iglesia Católica nadie lo puede contradecirla, porque el que lo contradice cae en anatema. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, según ellos. Y por eso ningún católico se atreve mucho. Hay algunos valientes con fuerza, se atreven a denunciar y a descubrir la mentira. Hay algunos que por ahí tibios o por ahí andan, ¿no? Como quieran, no pasa nada. Como quiera voy al purgatorio. Entonces nunca van a salir. O sea, tú no. Cuando alguien dice es que yo estoy en la verdad, pues ya encontraste la verdad, pues ya para qué. Ya, ¿para qué? Pues como quiera, no pasa nada, ¿no? Pero la persona que está en una religión, yo estoy en una religión, yo estoy buscando una verdad, no soy conformista, tengo que investigar, no estoy parado. ¿Por qué están creyendo esto? ¿Qué va a hacer esta persona? Va a investigar y va a encontrar la verdad. Pero la persona que ya tiene la verdad, pues ya, ¿para qué lo va a buscar? Porque ya lo tiene, ya determinó que esta es la verdad. ¿Y cómo lo determinó? Según su religión, porque le dijeron. Aquí me están diciendo el padrecito, el cura, dice que esta es la verdad. Ah, es verdad que hay que besar los santos. Y sí, es verdad. Bueno, se lo tragamos el cuento, ¿no? Ya no vas a buscar. Pero si la persona quiere buscar, quiere indagar, no tiene que agarrar un avión y ir a España para ver si la Virgen de Guadalupe existe o no. Pues sí existe, ya no tiene que ir, tiene que ver el internet nada más y vas a ver que la Virgen de Guadalupe sí está en España. Y la Virgen de Guadalupe que está en México es un invento. Esta Virgen no debe llamarse la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Tepeyac, la Virgen de México, la Virgen de los mexicanos, la mexicana, la india, se le puede decir, ¿no? Pero ¿por qué le dice la Virgen de Guadalupe si ella no apareció en Guadalupe? Allá en el Tepeyac no se llama Guadalupe. Es en el Tepeyac o Tepequilla y se acabó el asunto, ¿no? Los españoles le llamaban Tepequilla en ese lugar, lo que dice Bernardino Sahagún y otros escritores más. Por lo tanto, Guadalupe fue donde apareció la Virgen de España. Allá en Guadalupe se apareció esa Virgen por un vaquero que se le murió su vaca y todo ese rollo, ¿no? Y acá en México apareció que en el Tepeyac y casualmente un indio que estaba muriendo su tío San Bernardino y le dice hágame un templo y la de España, una vaca y le pide un templo y se le hace un templo a la de España, la de allá en Guadalupe. Y acá en México, en el Tepeyac, no sé por qué le llaman Guadalupe, cuando no apareció en Guadalupe, la de Guadalupe es de España y esta es la mexicana, ¿no? Supuestamente la india, la guarachuda, se apareció acá, ¿no? Con los indios, ¿no? Y órale, ahí está. Y se le apareció un indio vagando en el desierto, andaba marihuano, ahí andaba, y le pide un templo. Es el mismo cuento, es el mismo rollo, es el mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Quitan la autora, sí, es lo que hace, ¿no? Entonces, ¿qué debe ser la persona? Investigue nada más si las apariciones son verdades o no. Así que lamentablemente, estos escritores, vamos a analizarlo más adelante si Dios así nos concede de poder investigar un poco más, ¿no? Pero, ah, bueno, ya vimos muchas cosas, ya hablamos muchas cosas, creo que hasta aquí terminamos. Mi Rosales, ¿qué piensa mi amigo Rosales? Manos, la tona, sí, claro, y los otros dioses también, exacto, sí, era la práctica de nuestros ancestros, no nos hagamos, así que venimos de ahí de la indiada, así que venimos ahí de la indiada, nuestros ancestros era lo que hacían ellos, es una verdad, de hecho ahí narra, de hecho ahí está, la historia está plasmada ahí, así que no podemos negarnos de eso, la historia ahí está, que nuestros ancestros eran idólatras, hacían sacrificio, sí, es verdad, hay partes en eso, que narra el libro, narra eso, entonces cuando llegan los españoles, quitan la tonatzi, y ponen la manta de Guadalupe. Ah, pero si apareció en el Tepeyac. No, señor, no apareció la Virgen. Ya dijimos, la Virgen de España, ella apareció en Guadalupe. La Virgen de acá en México apareció en el Tepeyac. Y en el Tepeyac no se llama Guadalupe. Acá en el Tepeyac no se llama Guadalupe. Acá pues apareció la mexicana, la india, la guarachuda, si quieres hacerlo así, ¿no? Pero te das cuenta
que acá en México aparece la Virgen, ¿no? De Guadalupe, pero es la Tonantzin. Quitaron la Tonantzin, pintaron la manta, Marcos Zipac de Aquino, 1531, 1556, 1649, cuando se narra la primera historia del cuento de que apareció sola, que no, simplemente fue pintada la manta y cambiaron la Tonantzin por la tilma. Así que ojalá que se quede claro en eso, ¿no? Entonces, si hay duda, ya dimos los fuentes, ¿dónde está? El que quiere investigar, quiere conocer la verdad, no tienes que ir a España a ver si está la Virgen de España. Solamente ve la historia de 1519, qué fue lo que pasó Hernán Cortés y Colón, qué fue lo que hicieron ellos, qué fue lo que trajeron. Trajeron el estandarte, trajeron la imagen de la Virgen de España, la Virgen de Guadalupe, pero la de España, que apareció en España. Trajeron esa manta. Y cuando venían conquistando aquí en México, ¿qué era lo que hacían ellos? Ponían una cruz, ponían imágenes en los templos de los indios que tenían ¿cómo le llaman? Sus monasterios, sus templos chiquillos, donde tenían sus imágenes, sus ídolos, ¿no? Cuando llegaban los españoles, mataban y conquistaban, tumbaban sus templos y quitaban su ídolo y ponían una cruz allí y ponían cal y y construían una iglesia ahí, ¿no? Era la forma de conquistar los españoles. De hecho, ahí está el libro, de hecho lo vamos a ver más adelante si Dios nos concede, ¿no? Cómo conquistaban ellos y qué era lo que creían. Y la Tonantzin, ¿qué era? De hecho, había una leyenda anteriormente de que la Tonantzin se creía que era la Llorona, ¿no? De hecho, de que dio una profecía de lo que iba a pasar con los españoles. De hecho, ahí está la historia, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles? Es lo que hacen, ¿no? Quita la Tonantzin y le dan la manta pintada por el indio Marcos Zipac de Aquino. Entonces, ya vimos cómo dice Bustamante, el obispo de Tamaulipas, y Bernardino de Sahagún, todo ese tipo de historiadores nos enseña realmente qué fue lo que pasó allá. No el cuento que nos inventaron en 1649. 1649, el Nicán Mupúa, donde dice que apareció sola la Virgen y la aparición de Juan Dieguito y todo eso. No, es un puro rollo, ¿no? Eso fue invento de Miguel Sánchez, ¿no? Después de la muerte de Zumárraga. Cuando muere Zumárraga, Alonso de Montafur, que él inventa que hacía milagro la manta, y Miguel Sánchez inventa todo este tipo de cuentos de la aparición y Juan Dieguito, todo eso, ¿no? Pero solamente hay que darse una vuelta en la historia, darse una vuelta en la lectura, nada más, se van a dar cuenta que cuando los peregrinos van a las basílicas a danzarle a la Virgen de Guadalupe, que le llaman, ¿no? La Virgen de Guadalupe, no le están danzando en sí la Virgen de Guadalupe, porque ellos están danzando a la Tonantzin, a la diosa madre, a la diosa de los indios en aquellas épocas. Por eso los danzantes, los peregrinos del 11 de diciembre que van allá en México, ellos van pues a venerar a la Virgen, ¿no? Pero lo que hacían eso anteriormente eran nuestros ancestros, ¿no? Que venían diferentes lenguas y todo eso, como dice los historiadores, ¿no? Entonces, gracias y que Dios bendiga a ustedes. Hasta aquí terminamos hoy en esta noche. Vamos a continuar esto viendo más adelante. No se dejen engañar por la mentira de Roma. No se dejen engañar. La aparición de la Virgen de Fátima, la aparición de la Virgen de Guadalupe, es puro cuento. No se dejen engañar. Hay mucha forma de enterarse hoy. Tan sencillo de abrir el internet. Sencillo, hombre. Ahora, el que quiere estar en el engaño, pues el que quiere cerrar los ojos, pues hágase loco y crea a ciega las cosas. Pero hoy todo está en la mano, hay forma de descubrirlo, no hay forma que nos engañe hoy. Engáñese si quiere. Si quiere creer a esta Iglesia Católica Romana, pues piérdase si quiere perder. Así que, amigo Rosales, pues investigue para que determine si quiere seguir estando allí o no. Nadie obliga a sacar a alguien. La persona tiene derecho de querer lo que quiera, pero sustentar la escritura, ahí no nos metemos nosotros. Bendiciones y que Dios bendiga a ustedes.